Saludos cordiales. Esta es la clase número 2 de la unidad curricular Tecnología de Mantenimiento de Sistemas Térmicos. Les habla su docente José Largo. En esta unidad 2 estudiaremos los principales componentes de una central termoeléctrica, describiendo algunos aspectos relacionados con su funcionamiento y mantenimiento, para comprender criticidad en estos equipos. En la portada se puede observar una imagen de Planta Centro, el mayor complejo de generación termoeléctrica de Venezuela. Yo tengo la grata experiencia de haber conocido dicha planta, así como también la central hidroeléctrica de Guri, el mayor complejo de generación hidroeléctrica del país. Planta Centro es una termoeléctrica de gasoil y gas, ubicada en Punto Morón, inicialmente diseñada para trabajar con diésel proveniente de la refinería del Palito, que se encuentra a unos 5 kilómetros de distancia. Luego, por cambios de políticas, se encuentra en transición al cambio del full oil a gas. Utilizar gas como combustible tiene ventajas medioambientales, ya que produce menos contaminación y también tiene ventajas económicas. Además, se disminuye el mantenimiento en los hogares de las calderas. La central tiene una eficiencia en el orden del 30%. Es típica de este tipo de centrales bajo el funcionamiento del ciclo Rankine simple, con economizadores e intercambiadores, recalentadores también, que aumentan su eficiencia, pero comparada con centrales termoeléctricas modernas del ciclo combinado, que tienen una eficiencia en el orden del 60%, su eficiencia es baja y no es tan competitiva. Tiene una gran caldera acuatubular de 11 pisos, una capacidad de generación bruta de 2600 megavatios, 5 turbinas de vapor de 400 megavatios y una de 600 megavatios. Las chimeneas que observan tienen una altura de 170 metros, las cuales expulsan los gases que provienen de la combustión, los gases productos de la combustión. Y cada chimenea pues trabaja con 2 unidades de generación. Los equipos con alta criticidad de una termoeléctrica son los mismos mostrados en el ciclo Rankine simple. En orden de importancia podríamos decir que son la turbina, la caldera, las bombas, el condensador y todos los intercambiadores de calor, ¿no? que pueden estar presentes en una central. La bomba tiene la función del bombeo del agua líquida proveniente del condensador hacia la caldera, incrementando su presión desde la succión hacia la descarga. El tipo de bomba depende del tamaño de la central. Es importante que en la entrada de la bomba el agua debe estar completamente líquida, ¿sí? Entonces esa es la función del condensador que está anteriormente, de convertir todo el agua a la fase líquida, ya que si entra algún porcentaje o algunas burbujas de vapor hacia la bomba, estas burbujas pueden ocasionar cavitación en la bomba, lo que puede destruir la bomba por dentro, ocasionando golpes, ¿sí? Y ocasionando cavitación, ¿no? En diferentes partes internas de la bomba. Las calderas en centrales termoeléctricas por lo general son del tipo acuatubulares, o sea que el agua va dentro de los tubos y el fuego por fuera. Como parte del sistema de la caldera se encuentran recalentadores que se encargan de recalentar el agua de salida en diferentes etapas de la turbina a menor presión. Sobrecalentadores que suben de temperatura, vapores saturados. Economizadores que calientan el agua de entrada a la caldera para mejorar la eficiencia.
La caldera es una pared de tubos y el hogar es donde se produce la combustión. La combustión es la reacción química de oxidación del combustible con el aire que produce calor y gases tales como el dióxido de carbono. Con respecto al mantenimiento de las calderas, estas requieren la limpieza de los tubos internos, ya que estos se pueden obstruir por la sedimentación que ocurre en el calentamiento del agua, que ocasiona incrustaciones internas en el tubo, la cual se adhiere a las paredes de los tubos produciendo obstrucciones al paso del agua. Esto pasa a pesar del tratamiento del agua. El tratamiento del agua de admisión de la caldera debe ser muy riguroso. Corresponde a diferentes procesos tales como la desinfección para la eliminación del material orgánico, virus y bacterias, la clarificación para la eliminación de materias en suspensión y la filtración para eliminar también materias que puedan haber quedado en los dos procesos anteriores. Otra falla posible que puede ocurrir en las calderas es la ruptura en los tubos. Entonces en este caso pues se deben soldar, ¿sí? Donde esta ocurre, este mantenimiento, dependiendo de la prioridad que tenga esta caldera en el funcionamiento, pues se podría hacer por soldadores en vivo con la caldera en operación. Este es un personal, el soldador que hace esta tarea, altamente especializado y costoso, que con trajes especiales realiza este trabajo de alto riesgo. Ya que la caldera por lo general es de acero inoxidable, se utiliza soldadura autógena o de plata. En diferentes puntos de la caldera se realizan mediciones de presión, temperatura y de caudal o el flujo volumétrico. En forma ideal, la presión es constante entre la entrada y la salida de la caldera. En la realidad, la presión puede presentar algunas pequeñas pérdidas. Esto ocurre por la fricción en el paso del fluido a través de los tubos. Existen valores de presión y de temperatura que son referencias del correcto funcionamiento de la caldera. Si ocurre una caída de presión, ¿sí? Importante, esto es un indicador del requerimiento del lavado interno de los tubos. Si hay pérdidas de temperatura sin pérdidas de presión, indica que se requiere un lavado externo, ya que no hay eficiencia en el proceso de la transferencia de calor. La turbina es la encargada de transformar la energía contenida en el fluido en energía mecánica de rotación en un eje. Al igual que las calderas, también posee sensores de presión, temperatura y flujo volumétrico. Pero además, por ser una máquina rotativa, posee sensores de vibración. Todos estos ayudan a indicar posibles fallas que permitan realizar mantenimientos preventivos. El mantenimiento de las turbinas se realiza según recomendaciones del fabricante, tomando en cuenta el número de horas de operación y el número de arranque. Algunas de las acciones de mantenimiento son la revisión de álabes, las holguras, que es la distancia que hay entre el álabe y el estator, debe mantenerse en un rango preciso específico. Si la holgura es muy grande, no se aprovecha suficientemente la energía del fluido, y si la holgura es muy pequeña, puede ocurrir choques entre el rotor y el estator y causar daños en la turbina. Los álabes deben ser cambiados cada cierto tiempo. Son elementos altamente costosos. Cada uno puede costar entre $1.500 a $2.000 y cada etapa tiene unos 80 a 120 álabes.
Las turbinas, depende de su diseño y de su potencia, poseen diferentes etapas, ¿no? Algunas etapas de alta presión, otras de presión intermedia y otras de presión baja. Las etapas de alta presión son las de que tienen menor diámetro del álave. A medida que va aumentando el diámetro del álave, también ocurre la expansión del fluido. Acerca de los álaves, estos tienen un diseño aerodinámico muy preciso, además de ser altamente resistentes a grandes esfuerzos térmicos y mecánicos a los cuales están expuestos. En una central termoeléctrica existen diferentes intercambiadores de calor. El condensador es un intercambiador de calor, ¿sí? Es parte esencial del ciclo y es donde ocurre el cambio de fase a líquido del fluido de trabajo. También existen otros intercambiadores, tal como los economizadores, que se encargan de el precalentamiento del agua de entrada a la caldera. Okay. En los intercambiadores también hay sensores de temperatura, presión y flujo volumétrico que dan señales de las condiciones de trabajo y de los posibles mantenimientos a efectuar en estos equipos. Los principales mantenimientos que en ellos se realizan son el baqueteo, ¿sí? Que es una limpieza interna de los tubos, y también se realiza lavado externo de la tubería, ¿sí? Con un desincrustante, que son líquidos que ayudan a limpiar, ¿sí? A limpiar todas las incrustaciones que puedan haber presentes en los equipos.